bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una enseñanza más del conocimiento de las cosas del Espíritu, de la doctrina espiritual. El conocimiento de las palabras del Espíritu no es otra cosa sino el entendimiento correcto de las mismas palabras que habló Jesús de Nazaret hace 2000 años. Quiere decir que cuando nosotros hacemos aquí una enseñanza, digo hacemos porque me gusta hablar en plural, entonces eso significa que esa enseñanza tiene que ser volver a traer al tiempo actual las mismas palabras que Jesús de Nazaret predicó. Por eso es que esta Biblia la puede comparar usted con la que tiene en su casa, con la que encuentra en cualquier parte, y es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando venga la segunda venida del Señor, Él trae la revelación de las cosas del Espíritu, y eso se convierte en una verdad. Entonces, eso significa que la segunda venida del Señor no era más que la verdad. Entonces, antes que viniera el Señor por segunda vez, todos estaban equivocados, estaban en una mentira. Obviamente, por la fuerza de la costumbre, por la fuerza de una vida, es bien difícil aceptar la verdad. Fíjese, la verdad no necesariamente tiene que gustarle a alguien. La verdad es la verdad y nadie la puede cambiar. Que no le guste, eso es otra cosa. Que no le traiga beneficios, también es otra cosa. Que le perjudica en su modo de vivir, obvio. De hecho, le voy a hacer una pequeña comparación o un ejemplo, si usted lo quiere ver así. Y le voy a hacer una pregunta. Obviamente, antes de que se me olvide, que esto quede claro. Muchas de las expresiones en esta predicación no son para los escogidos, para los que han creído, para los que saben que esta palabra es la verdad de Dios. Pero como han estado contaminados, a ellos se sienten, el predicador me ofendió, el predicador me lastimó, no debió de haberlo dicho de esa forma, habían formas más bonitas de componerlo. Pues créame que yo no las tengo. Porque yo no aprovecho el tiempo para agradarlo, sino aprovecho el tiempo para explicar una verdad. Entonces, ya quedó claro. Por eso es de que algunas personas ya formando parte del ministerio, como en el caso de Jesús, que les dijo a los apóstoles, si ustedes quieren irse, se pueden ir también. Él sabía que no se iban porque ya eran llamados, eran escogidos. Entonces solo queda como una enseñanza, como un ejemplo. Entonces, ya quedando claro esto, la palabra del Espíritu o el entendimiento correcto que viene a convertirse en la verdad, que es lo que identifica la segunda venida del Señor, le voy a hacer una pregunta. ¿En qué parte de las palabras que predicó Jesús de Nazaret dice, vayan y roben? ¿En qué parte Jesús les dice, vayan y vuélvanse corruptos? O sea, me puede escribir y me puede decir en qué parte de la Biblia dice así, que Jesús los mandó. No, Jesús no los mandó a hacer eso. Sin embargo, esa es la actitud de todos los que han creído en Jesús. Por ejemplo, le decía, para ir clarito, una persona que roba va y se confiesa con un cura y el cura nunca le dice deje de robar. No, le dice haga esta penitencia, haga esta otra. Y puede seguir robando y cada vez que quiera viene aquí y yo lo perdono y así
volvemos en esa cadenita, porque a ellos lo que les interesa es el negocio. Por eso dése cuenta, y no estoy hablando de todos, porque esto trae problemas. La corrupción en el gobierno, la corrupción en un congreso. Todos roban, todos son corruptos. Pero usted los ve cargando para Semana Santa, usted los ve confesando que Jesús es el Señor, que ellos han creído en Cristo y que Cristo es el Salvador. El entendimiento correcto no había venido. La verdad es otra cosa, lo que hoy se está predicando aquí en este lugar. Entonces significa que para que usted entienda el Evangelio, lo tiene que oír. Cuando usted oye el Evangelio y lo entiende, lo cree. Y cuando usted lo cree y vive conforme a esta palabra, usted se vuelve un escogido apartado del montón. Apartado de los que cargan, apartado de los que andan colgando aquí cuentecitos alusivos a la religión. De hecho, le voy a decir algo que tal vez usted no lo recuerde, si es que ya lo sabe. La ley de Moisés no tiene nada que ver con la enseñanza de Jesús de Nazaret. La ley de Moisés era una cosa y la enseñanza de Jesús es otra. El conocimiento del Espíritu. La enseñanza de Jesús de Nazaret como Salvador venía precisamente para borrar, para quitar, para eliminar aquella condenación que la religión metió en la cabeza del hombre. Por eso dice allá en Romanos 8:1, ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo, pero ya con un nuevo entendimiento, no con lo mismo. Entonces vamos a leer algo. Y con esto vamos a dar inicio, porque era necesario que esta explicación se diera. ¿Por qué? Porque los que somos una familia, que somos la familia de Dios, hemos creído a esta palabra. Y nos es más fácil aceptarla, entenderla y creerla y vivirla, porque en realidad nuestra vida nunca se ha prestado a tener beneficios que no vienen de una forma legal. Entonces usted vive con lo que tiene, con lo que Dios le ha dado. Vamos entonces a leer. Y la enseñanza tiene por título La verdad en la segunda venida del Señor. Quiere decir que la segunda venida del Señor es una verdad. Una verdad que, aunque no le guste, hay que aceptarla. Por eso dice allá que Dios al hijo que ama, a ese corrige, a ese disciplina. Porque nadie conocía esto. Entonces al oírlo, obviamente les va a lastimar, les va a molestar. Entonces dice así, vamos a comenzar en Juan 8:31 al 34. Y como les dije, estas enseñanzas se basan o tienen su fundamento en traer de nuevo la predicación de Jesús de Nazaret. Como que Jesús de Nazaret lo hubiera predicado ayer en la noche. Porque está escrito. Y dice así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quiere decir que lo que tenían hasta ese día, hace 2000 años, no era la verdad. Iban a conocer la verdad y la verdad los iba a hacer libres. Los judíos en ese momento no entendían nada. Yo se los voy a explicar. Entonces le respondieron los judíos, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ellos están defendiendo su mentira. Ellos están defendiendo lo único que conocen. Ellos no pueden ser humildes en escuchar las palabras de Jesús, porque de hecho no se podía, tenía que ser hoy en día. Entonces eso es para los que hoy en día están escuchando esta predicación. ¿Cómo dices tú seréis libres? 34. Jesús
les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Bueno, la gente al conocer la verdad iba a salir de una mentira, de un engaño, es más, iba a salir del pecado. Pecado es hacerse o sentirse uno culpable, hacerse uno responsable de una condenación, y esa condenación es estar separado de Dios. La palabra pecado significa eso. Entonces Jesús venía para quitar el pecado, para quitar esa condenación, para quitar esa mala conciencia. Pero los judíos, lejos de escucharle y tratar de entenderle, contendían con él. Es más, le mataron, porque no tenían la verdad. Y hoy en día la religión tampoco la tiene, lo vamos a ver más adelante. Entonces, significa que Jesús, con su verdad, que ahora se entiende porque vino por segunda vez, y viene con el entendimiento, y eso genera una verdad. La verdad era que la doctrina de Jesús de Nazaret sí quitaba el pecado. Ahora, ¿qué religión le enseña que Jesús quitó el pecado? Ninguna. Porque ese es el negocio de ellos. O sea, le venden la enfermedad y después encima le venden la cura. Es un negocio total. Y la cura nunca llega. Entonces, de ahí es donde se genera toda la corrupción. Ahorita, hoy en día, toda la gente está viendo cómo le quita el dinero a los demás de una forma inteligente. Porque no hay honestidad, porque no hay honradez. Y eso es culpa de la religión. Entonces, vamos a entrar al conocimiento de que no era lo mismo lo que Jesús de Nazaret enseñaba a lo que los judíos tenían en su mente como doctrina. Porque si hubiera sido lo mismo, no lo hubieran matado. Vamos a ver entonces lo que dice Juan 8:39 al 47. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. ¿Qué hablaba Jesús? La verdad. Entonces dice: ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Abraham les dio una promesa que era una verdad. Y Jesús traía también una verdad. O sea, Jesús traía el cumplimiento de la promesa que Abraham anunció. A Abraham, Dios le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. Y la palabra bendito o bendecido es que Dios habla bien de su Hijo porque ha entendido su palabra, la línea de su enseñanza. Entonces dice: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. O sea, ellos viviendo en una mentira y aseguraban que eran hijos de Dios. A tal grado que esa certeza en ellos mataron a Jesús. Entonces dice: un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió, del que me envió. Entonces Jesús siempre habla que Dios fue el que lo mandó. Nosotros tenemos bien claro que Jesús venía de parte de Dios, que era la promesa de Dios en cumplimiento de los tiempos. Pero ciertamente predicó y nadie tenía el entendimiento. Ahora es que se entiende. Entonces quiere decir que si los judíos le mataron, era porque no eran parte de esa doctrina de Jesús. Entonces sigue diciendo:
Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque diablo significa contrincante, rival, opositor, enemigo. Entonces ellos tenían una enseñanza contraria a la voluntad de Dios. Por eso dice allá en Romanos 12:2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios era que creyeran a las palabras de Jesús de Nazaret y ya no tendrían pecado, y se unían a la línea de Jesús de Nazaret, y Jesús de Nazaret estaba unido al Padre. Es bien sencillo, la religión no hace eso, las enseñanzas religiosas no hacen eso. Eso es único, eso aquí lo está oyendo. Entonces dice, Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no me entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea que el que no entiende, no cree y no acepta la palabra de Jesús de Nazaret con el entendimiento del Espíritu, obviamente no es de él. Y si no es de él, tiene que ser contrario, tiene que ser opositor, tiene que ser rival. Y eso significa diablo. Bueno, entonces dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Está bien claro. Entonces a Jesús de Nazaret hace 2000 años no le creyeron, porque no había entendimiento. Pero hoy la oportunidad misma está para aquellos que vienen al conocimiento de esta palabra, de este entendimiento correcto, que es una verdad de Dios. Y es la verdad para los hijos de Dios. Eso no va a ser verdad para los religiosos, porque ellos están en la mentira. Y como dice un dicho, cada quien se engaña con la mentira que más le gusta, que más le produce beneficios. Lo voy a recordar, yo fui pastor evangélico. Y cuando me di cuenta que eso era una farsa, inmediatamente dejé de participar de eso. Si no, no estuviera predicando hoy en día esto. Estaría haciendo billete como hacen todos. Porque yo hasta en la televisión comencé a predicar. Pero no era ese el camino correcto. Hay que tener valor para decir no al dinero. Claro, en su momento me dijeron que era tonto, que era baboso. Pero, bueno, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Vamos a ir a Juan 16, versos del 12 al 15. Jesús lo dijo hace 2000 años. Aún tengo muchas palabras que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Cuál es el Espíritu de verdad? El entendimiento correcto de las palabras que Jesús predicó. Entonces dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío
y os lo hará saber. O sea, enseñar que la predicación de Jesús de Nazaret es correcta es glorificar a Jesús de Nazaret y decir que Él sí quitó el pecado. Y usted no está en pecado, usted no está separado de Dios. La religión no le dice eso. La religión le dice que es pecador. Y por eso es que tiene que hacer tantas cosas para quitarse el pecado, cosa que nunca se lo va a quitar si no es por la forma correcta. Eso entonces queda claro. Vamos entonces a ver. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre fue lo que le dio a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret hablaba una gran verdad cuando dijo: vuestro padre Abraham decía la verdad. Si ustedes, oiga bien, si ustedes dicen que son hijos de su padre Abraham, las cosas que su padre Abraham hizo, esas harían. Entonces quiere decir que hay que manejar una obediencia. La obediencia es no apegarse a los mandamientos, sino entender la predicación de Jesús de Nazaret. O sea, Pablo mismo dijo: si yo maté a muchos cristianos, lo hice en ignorancia. Ahora que viene la palabra, yo no puedo matar a nadie. No debo matar a nadie. No tengo que matar a nadie. Es por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque muchos no venimos para matar a nadie. Dios ya nos ha escogido para ser parte de su camino. Entonces quedó claro que cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Esto que estamos hablando, porque le digo que me gusta hablar en plural. Entonces, esto que yo les estoy diciendo, es lo mismo que dijo Jesús de Nazaret hace 2000 años. Yo solo lo estoy leyendo, que yo tengo el entendimiento, eso es otra cosa. Vamos a ir rápidamente entonces a Juan 17, 16 al 22. Cuando murió Jesús, nadie entendió. Pero Jesús habla con el Padre y le da un encargo. Y dice así: no son del mundo, hablando Él con Dios, pero Él habla con Dios para que los que le oyeron dejen esto plasmado en tinta para que hoy el entendimiento correcto venga. Dice así: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hablando Jesús. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santificar quiere decir escoger, apartar, elegir. Entonces, ¿cómo dice Jesús? Santifícalos, apártalos en tu verdad. Quiere decir que esta predicación aparta a los hijos, a los escogidos de la contaminación religiosa. Entonces, ciertamente no le va a dar dinero, pero qué mejor que el dinero tener la cobertura de Dios el Padre, como la tuvo Jesús. Ahora, si Él murió en una cruz, ese era el propósito. Traía una obediencia a ese tipo de muerte, para que después por esa muerte vinieran todos. Eso lo explica en otras partes cuando nosotros conocemos la gracia. Hablando de la muerte de Jesús. Entonces sirve para apartar, para santificar, porque sin Cristo muerto y resucitado no se podía predicar la gracia. Entonces sigue diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea que ahí es donde usted se aparta, donde yo me aparto, porque yo no creo lo mismo. A mí no me hace cargar usted una cosa de esas ni obligado. Menos que yo vaya con mi voluntad a comprar un pasaje
un boleto o no sé cómo le llamen a eso, una entrada, ¿no? Nunca lo he hecho. Entonces dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Es hasta el 22. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Cómo envió Dios a Jesús de Nazaret al mundo? Con una palabra, con una doctrina. Y cuando usted aprende esa doctrina, usted comienza a vivir sin pecado. Usted comienza a vivir como un hijo de Dios. Porque el mismo Jesús lo dijo, si llamó Dios es aquellos a quienes vino la palabra y la escritura no puede ser quebrantada. O sea, la escritura enseñaba una cosa. La enseñanza es buena. Que usted se meta a cumplir la ley, se va a ser un gran problema. Entonces, por eso es que la vida de David iba en contra de la ley. Él se comió los panes de los sacerdotes cuando tenía hambre. Si le cuento las barbaridades que David hizo. Pero él caminaba conforme al corazón del Señor. Poco a poco va a ir entendiendo esto y usted va a ser parte de esos hijos. Entonces dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús no era igual a los demás, por eso lo mataron. Usted tampoco va a ser igual a los demás. Claro, no lo van a matar, pero se va a abstener de muchas cosas. Entonces dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, oiga bien, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Quiere decir que ahora somos muchos los que hablamos igual que Jesús de Nazaret, que pensamos igual que Jesús de Nazaret, que creemos igual que creía Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret confirmaba que él era el Hijo de Dios. Usted también puede confirmar que es el Hijo de Dios con esa doctrina. Con otra le dicen que es pecador. Lejos de ser hijo anda usted. Digo en esa doctrina. Repito, no es para los que ya han creído, que son de la familia de Dios, que están en este ministerio ya identificados con esta palabra. Porque le digo, la contaminación de la religión es bárbara. Por eso Pablo dice allá en Corintios, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los embrujó? Decía José Luis de Jesús. Porque es un hechizo, es un embrujo. Porque hay hijos que les cuesta creer. Porque están perundidos en la religión. Entonces, sigue diciendo, para que todos sean uno. ¿Cuál era el propósito o el fin? Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 22. Y esto es para cerrar con broche de oro. ¿Ya vio? Dice, la gloria que me diste, ¿qué es la gloria? La sabiduría, el beneficio, la verdad, la doctrina. Esa es la gloria. ¿Por qué? Porque cuando se entiende, se glorifica al que enseña esto. En este caso, Jesús de Nazaret. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria de Dios es que usted tenga la misma doctrina. Ya en Corintios, ya Pablo lo explica de otra forma. Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién le instruyó? ¿Quién le enseñó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, porque Cristo es el que le enseñó. Yo solo le estoy aclarando la verdad de lo que predicó Jesús de Nazaret hace 2000 años.
Entonces, lo mío es llevarlo a la verdad y ser usted parte de la verdad. Así pues, esto ha sido todo por esta oportunidad. Y perdóneme si la palabra en realidad la sienten dura, pero la verdad es como es y no se puede cambiar. Yo no puedo adornarle la verdad, como le digo. A criterio de muchos debería, si hay otras formas. Yo no tengo las formas. Yo no aprendí eso, no aprendí hipocresía. Bueno, dejémoslo ahí y será hasta una próxima oportunidad y nos declaramos como nos declara el Evangelio. Bendecidos con toda bendición.